que Él elige. Para detectar la mentira, lo primero que hay que conocer es que la verdad, lo auténtico. Para conocer lo que es falso, hay que conocer primero lo verdadero. ¿Qué es el bautismo? La palabra griega que se usa para bautismo es la palabra baptizo, que significa sumergir, inmergir, zambullir, introducir en o meter en. Entonces, el bautismo en agua, ¿qué significa? Una inmersión completa de la persona que está siendo bautizada. Cualquier otro tipo de bautismo es falso. Ya, descartando de una vez, vamos a ir muy recto al tema. ¿El bautismo cómo es? Por inmersión. Cualquier tipo otro de bautismo, ¿sirve de algo? No sirve absolutamente de nada. Romanos 6, del 3 al 11. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el resumen de este versículo, explica exactamente qué es el bautismo. En este versículo, en estos versículos, del 6 al 11 del capítulo 6 de Romanos, explica exactamente qué es el bautismo. ¿Qué es el bautismo entonces? Exactamente significa la muerte de Cristo por nosotros. Cuando el pecado se introdujo en el mundo, ¿lo introdujo cuántas personas? Una sola persona. Ahora, por la introducción de ese pecado todos pecamos. Porque cuando Adán pecó, tomó la fruta y pecó, yo pequé. Y ustedes pecaron. Y todos pecamos juntamente con Adán porque estábamos en Adán. Todos. Cuando Cristo, que es el segundo Adán, murió por ese pecado, yo también morí. Todos morimos. Ustedes murieron. Ustedes estaban crucificados con Cristo, si es que aceptamos. Entonces, cuando Cristo murió, ustedes murieron literalmente. Cuando Cristo resucitó, ustedes resucitaron literalmente. Y cuando Cristo ascendió al cielo, ustedes llegaron al cielo con Cristo. Esto es efectivo cuando ustedes lo creen. Entonces, ¿qué significa el bautismo? El bautismo es justamente el resumen de lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo tomó el pecado sobre Él. Cristo lo llevó a la muerte. Cristo resucitó y lo glorificó su cuerpo y se fue al cielo. El bautismo significa justamente esa ceremonia. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. Pablo, miren, marquen las palabras. Pablo está diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa el bautismo? Muerte. El bautismo es muerte. Si ustedes graban lo que es el bautismo, cuando ustedes se bautizan, ustedes murieron. Mueren. Muerte al pecado. Muerte al pecado. Representa la muerte de Cristo. Vamos ahora a Colosenses, capítulo 2, del 8 al 13. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Justamente lo que acabamos de estudiar. Amén. El bautismo, ¿qué significa? Quiero recalcar esto, porque si no entendemos el bautismo, no podemos entender muchas cosas que siguen ahora. ¿Qué significa el bautismo? Muerte. 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 Bautismo es muerte. Muy bien. ¿Qué significa el bautismo por última vez? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es la muerte. ¿Quién murió? Cristo. Muy bien. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Eso lo estudiamos. La forma correcta es la inmersión, la total sumersión o total inmersión del cuerpo nuestro en el agua. ¿Por qué significa eso? Porque ustedes en el agua, ¿pueden respirar? No. Mientras ustedes están en el agua, están muertos, sepultados. El agua es el sinónimo como si tuvieran ustedes sepultados, muertos, que no existen más. Y cuando ustedes salen del agua, lo primero que hacen es tomar el oxígeno. Vuelven a la vida. La salida del agua es la resurrección de los muertos. Todo es un símbolo que lo hizo Cristo. Cuando ustedes se meten en el agua, ustedes murieron. Cuando ustedes salen del agua, lo primero que hacen es tomar el oxígeno que da la vida, el aire. Eso es justamente el símbolo de la resurrección. Voy a poner algunos versículos solamente para nombrar para todos los hermanos que no entienden este punto, porque no solamente este mensaje para los que entienden el bautismo de inmersión, sino para los que nunca fueron bautizados con inmersión y no entienden por qué es así. Juan 3:23 dice lo siguiente: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. ¿Dónde bautizaba Juan el Bautista? Donde había muchas aguas, porque no es un bautismo por aspersión, sino es un bautismo que hay que sumergir a la persona. Entonces se necesitan muchas aguas. Para el bautismo de aspersión necesito un vasito nomás con un poquito de bautizo a todos los que están acá presentes hoy. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. O sea, ¿dónde estaba Jesús cuando fue bautizado? Estaba en medio del agua. Si subió del agua es porque estaba en medio de un río. ¿En qué río estaba? Jordán. En el río Jordán. Hechos 8:38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Descendieron a dónde? Al agua. Descendieron. Jesús subió del agua cuando terminó de ser bautizado. Justamente acá en este pasaje muestran cómo son descendidos primero al agua en orden de ser bautizados, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe el eunuco y le bautizó. El modo de bautizar por aspersión, rociado o derramamiento de agua entró en la Iglesia Católica de una forma imperceptible en el siglo XII después de Cristo. ¿Ustedes sabían? En el siglo XII. No piensen que es a la primera parte de la historia de la Iglesia Católica. Entró en el siglo XII. Y voy a leer lo que dice el cardenal James Gibbons, que escribió en La Fe de Nuestros Padres, en la edición 94, página 277, un cardenal católico, dice lo siguiente: por varios siglos después del establecimiento de la cristiandad, el bautismo era usualmente conferido por la inmersión, pero desde el siglo XII, la práctica de bautizar por aspersión, rociar, ha predominado en la Iglesia Católica, pues este método es más conveniente que el bautismo por inmersión. La Iglesia emplea su discreción en adaptar el modo más conveniente de acuerdo a las circunstancias del lugar y del tiempo. La Iglesia Católica tiene el derecho, según ellos, de cambiar, depende de la situación, modo, lugar. ¿Es necesario el bautismo? Sí. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿cuál es el primer requisito para ser bautizado? Creer. Y después ser bautizado. O primero somos bautizados, después creemos. No. ¿Un bebé puede ser bautizado? No. Un bebé no cree en nada. Lo único que cree un bebé es que quiere a su mamá y quiere comer. Pero hay que creer en qué. Eso lo vamos a ver más tarde.
Juan 3, del 3 al 5.